expuestas. La vez pasada los principios biomecánicos, bueno, está bien. Compresión, protección, sostén tirante, motor hidrógeno. A estas alturas del partido que ya tengan el nombre de cada una está bien. Después vamos a ir el significado y cómo las vamos a ir seleccionando para los tratamientos. Esta parte es fracturas expuestas, no nos gusta porque trae muchas complicaciones y son lesiones, aparte del hueso, pues lo más grave no es el hueso, son las lesiones miotendinosas y neurovasculares. Esta clasificación es muy antigua. Agustín y Anderson cada vez la pregunta menos, pero cuando rotan por lo menos es una clasificación rápida. Mencionamos la vez pasada grado 1, menos de 1 centímetro, son lesiones con baja intensidad. Después la grado 2 entre 1 y 10 centímetros. Normalmente esas se pueden operar el mismo día. Y después la tipo A. ¿Cuál es la diferencia? En que la tipo A es una herida expuesta, fractura expuesta, más de 10 centímetros, pero tiene buena cobertura cutánea. Incluso podría hacer la cirugía el mismo día. Las tipo 3B tienen la misma característica, sin embargo no hay cobertura cutánea, tienden a infectarse. Entonces la gravedad empieza desde la 3B. Y la 3X se diga, normalmente todos los pacientes tienen secuelas, lesiones neurovasculares, osteomielitis, lesiones nerviosas, hay que hacer aseos. Otro número de cirugías, las fracturas, apréndanse, las fracturas expuestas siempre dejan complicaciones, ¿verdad? Entonces, operen otro tipo de fracturas y que no sean esas. Esta es la clasificación AO que mañana vamos a empezar a verla con la de los huesos. Son para fracturas abiertas y aparte tiene la definición de las lesiones miotendinosas y lesiones neurovasculares. Para el examen les voy a pasar un artículo donde aparece eso, así que ahorita no la noten. Pero esa sí se la van a aprender porque viene en el examen y viene en los exámenes futuros, ¿verdad? Quizás no tanto en el cual se clase de servicio social, el Ceneval, ¿verdad? De hecho, el Ceneval es un reflejo de qué tanto saben, y si te va bien en el Ceneval, normalmente te va bien en el examen nacional y esas cosas, ¿verdad? Esta es una escala que utilizan los urgenciólogos y los cirujanos, la escala de MES. Es un score que dice cuándo hay que amputar una extremidad, cuando es una lesión de alto impacto, cuando hay datos de isquemia y cuando hay datos de shock en el paciente. Y hablando de shock hipovolémico, no neurogénico ni medular. Y sobre todo la edad, recuerden que mientras más joven sea el paciente es mejor pronóstico, mientras más grande sea el paciente es mejor pronóstico. Y esas preguntas de examen son criterios para amputar una extremidad. Siempre vienen en los exámenes, entonces, mayor de 7, ¿verdad? De escala de hueso. Se utiliza mucho aquí en el sistema de salud de Texas y es, pues te avala porque cuando haces una amputación, una remodelación, pues tienes que defender por cierto más de esa postura de operar al paciente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de las fracturas abiertas? Preservación de los tejidos blancos, prevenir la infección. ¿La infección en el hueso se cura, sí o no? ¿Cómo se llama la infección en el hueso? Osteomielitis. ¿Se cura, sí o no? La realidad de las cosas es que no se va a curar. Se va a controlar. Por eso yo prefiero, si hay algún tipo de secuestro, resección en bloque, injertar, pero cuando el hueso se enferma con una bacteria, no, me refiero cuando ya todo la irrigación del hueso se infectó, no sale. Cuando es incipiente, sí. Conseguir consolidación y recuperar la función, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale una mano? Estabas trabajando con tu tío y te lesionaste, ¿verdad? Te cayó una tonelada y perdiste esa mano, te mocharon hasta acá. ¿Cuánto vale esa mano? ¿Ah? El camino. ¿Cuánto vale? Sí, o sea, te accidentaste, bueno, tu seguro te dice, bueno, doctor ya perdió su manita, le vamos a dar ¿cuánto? ¿Cómo? Como 200,000 pesos. Pero el abogado te va a cobrar 60,000 y 40 de viáticos, así que te queda más o menos, es lo que te va a quedar por una mano, ¿verdad? Entonces,
lamentablemente todo el cuerpo tiene ya un valor, ¿verdad? Un precio, así que la verdad que no vale la pena perderlo. Bueno, el orden de tratamiento es siempre el ABC, en este caso el ATMS, soporte para el trauma, evaluaciones clínicas, radiológicas, control de heridas, administración de antibióticos, valoración, bla, bla. Todo eso va a entrar en cuanto al panorama de cómo manejar una fractura en general, y más que es una fractura expuesta. Entonces, por lo menos aquí pues, hay muchísimas cosas, falta lo legal. Por ejemplo, donde dice reducción provisional de la fractura y colocación de una férula. Hay que ser muy inteligentes porque hay fracturas deformes y cuando tú haces una reducción, haces una lesión neurovascular o viceversa. El paciente ya tiene una lesión neurovascular y no se reporta en la nota, así que pónganse abusados cuando vean a sus pacientes porque no tengan cédula, por lo menos los van a anotar en los procedimientos. No estoy diciendo que cuando hay una fractura expuesta salgan corriendo, ¿no?, por las demandas, pero fijación y tratamiento definitivo de las fracturas, eso lo va a hacer el cirujano, y rehabilitación física. Recuerden que por lo menos trauma y ortopedia está muy de la mano con rehabilitación física porque es una buena herramienta. Pregunta del millón: ¿qué antibióticos conocen? En las fracturas expuestas grado 1 y 2, que vimos que son multiformes y menos de 10 centímetros, la guía de práctica clínica de México, más bien la del IMSS, dice que el tratamiento de elección es una cefalosporina de primera generación. En este caso es cefas, ahí está mal escrito. Y cuando es una fractura de posición con grado 3, es una cefalosporina más aminoglucosa. Ahora, ¿quién está de acuerdo con eso? Entonces, tienes una fractura inicial multiforme, le das una cefalosporina de primera generación. Si es una fractura expuesta con pérdida ósea contaminada, das una cefalosporina de primera generación y un aminoglucósido. Ahora, si tienes un paciente que se cayó de un gallinero, vamos a hacer un caso, después, tuve una paciente que se cayó a las 7, 8 de la mañana, se fue el hijo a trabajar y regresó hasta las 5 de la tarde, o sea, estuvo fracturada en el gallinero todo el día. ¿Usted cree que le va a hacer efecto estos antibióticos? No, ¿verdad? Yo le dije que tuvo un paciente, un doctor, el doctor Jesús le dio 7 antibióticos. O sea, eso se sale del esquema. Pues vancomicina, piperacillina, tazobactam, el fluconazol, levofloxacino, ¿verdad? La cosa es que ¿cuánto cuesta la vancomicina? ¿Cuánto cuesta más o menos la vancomicina? Como 2,000 pesos, más 1,000 de la aplicación, y son 3 veces al día, son 9,000 pesos de un antibiótico. Y si el paciente está en terapia y tiene 13 medicamentos, pues ¿cuánto cuesta un día de terapia intensiva? ¿Cómo? Entre 50 y 100,000 pesos, ni se diga si está pasando sangre. Entonces, para fines prácticos del examen, obviamente si tú pones diclofenac y amikacina, pues el 90% va a estar bien, ¿no? A menos que sea alérgico o sea un caso especial, o sea diabético, amputado o una sobreinfección, porque cuando veamos cultivos de heridas, ¿verdad? Puedes hacer un cultivo, las bacterias se comen entre ellas, ¿verdad? Y muchas son saprofíticas, esas son terribles, esas bacterias. Entonces, cefalosporinas para fracturas agudas con heridas pequeñas, y hay que agregarle algo para gram negativos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando ustedes rotan, les preguntan cuál es la cefalosporina que le pega a gram negativos. Siempre se les van a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la cefalosporina que le pega a gram negativos? Entonces, heridas multiformes pequeñas, cefalosporina de primera generación. Cuando son más de 10 centímetros, agréguenle algo que le pegue a gram negativo. Si ustedes quieren usar levofloxacina, está bien. Y si no, algo muy barato que son aminoglucósidos, solo hay que ver la función renal. Cuando es una herida contaminada, fue en un basurero, fue en un gallinero, tiene más de 6 horas, pacientes diabéticos o sobreinfectados, agréguenle penicilina o clindamicina, ¿verdad?
o metronidazol, cualquiera de esas. Si usted dice, doctor, tengo un paciente que tiene una fractura, le di respuesta, es diabético de 60 años, le di dicloxacilina, amikacina y metronidazol, está bien, la cosa es que a ver si te lo tolera. ¿Okay? Pero el asunto es, el manejo de las cosas expuestas es que le pongas un antibiótico, el que tú tengas. Ya con eso hiciste bastante. Dice, el tratamiento, lleva una fractura expuesta, lo vas a pasar a quirófano, ¿para qué? Descontaminarla, desbridarla, estabilizar la fractura. ¿Cuándo se toman cultivos? ¿Antes del aseo o después de un aseo? O sea, llegó la fractura con tierra, se fracturó ahí en la curva de la garrapata. Pues, trae asfalto, tierra, polvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el cultivo? ¿Cuándo es? Es antes y después. O sea, tomen un cultivo al inicio del aseo y después que terminaron el aseo quirúrgico. Aseo es echarle agua. ¿Qué se les echa a las heridas expuestas? Estas son todas del partido. ¿Cómo? Agua. ¿Qué más? ¿Cómo? Sal. Nosotros, bueno, depende del hospital donde lo hagan, pero nosotros, como el hospital tenía 100 camas, el hospital de trauma, teníamos un área de quemados y prácticamente los cirujanos plásticos experimentaban, le echaban solución fisiológica, jabón sote, cloro, vinagre, había un doctor que hacía una mezcla de miel, primero les infiltramos ozono, así en la salida terrible, ozono, miel y después crioterapia porque los pacientes estaban sépticos, o sea, el área de quemados es horrible, apesta a los pacientes, o sea, es pseudomonas, una flora mixta, entonces hay que subirlos, desbridarlos con bisturí. Si algo no les recomiendo es que hay un área de quemados, o sea, me refiero a quemados no que el 20, o sea, quemados se explotó el tanque de gas, caíste en una caldera, explotó el carro mientras accidentaste. Entonces, para fines prácticos, lo ideal es que las doctoras después no le echen nada, solo solución fisiológica, va a ser lo más gentil. Hay un jabón quirúrgico, pero a mí no me gusta. Pregunta del examen: ¿cuántos, para que sea un arrastre mecánico por irrigación? Pues llegó la fractura expuesta, hay que hacer un lavado mecánico, son 6 litros de solución fisiológica. Menos de eso, la verdad que no funciona. Entonces, y mientras más agua le eches a la herida, mejor. 6 litros de solución fisiológica, ya sea cortada, con pistola, como sea, ¿verdad? Hay que hacer varios aseos. Usar el torniquete solo si hay hemorragia profusa. La verdad que no vale la pena usar el torniquete a menos que estuvieras, no sé, sangrado profuso, es muy lejos del hospital, pues más vale que se necrose la pierna, que se muera el paciente. Si es un lugar lejano, vale la pena usar el torniquete, pero con una lesión neurovascular, tendría que el paciente chocarse, pegar la arterial posterior, la copitis, la femoral, o una arteria ilíaca, o la arteria cubital o radial, pero la verdad es que si el paciente se corta la mano, haces una isquemia parcial, no se te va a morir ese paciente. Así que la isquemia es solo como último recurso si estás lejos, ¿no?, del hospital. Pero si estás a 30, 40 minutos, solamente hagan la presión. O sea, con la presión es suficiente, ¿verdad? Ahora, estas se las van a preguntar: ¿cuáles son los criterios para la debilidad muscular? Tú vas a debilitar hasta que veas tejido sano, que el músculo se contraiga, que el músculo esté sangrando activamente, que tenga coloración y que tenga consistencia, porque a veces empieza a hacer el aseo y el músculo no se contrae, no tiene consistencia, todavía no sangra, está pálido, entonces ese tejido se va a necrosar, se va a podrir, entonces hay que llevarse. El orden es, por ejemplo, si tú tienes una herida expuesta de 5 centímetros, hay que agrandar 1 centímetro proximal y distal la herida. No te quedes solamente haciendo el aseo de esa herida. Un paciente con 5 centímetros, pues prolonga un poquito más hacia arriba, hacia abajo, para que el lecho sangrante te ayude a llevar los distritos. La grasa, ¿qué es lo que más infecta en el ser humano? Es la grasa. Por eso es que los procedimientos estéticos, ¿verdad? Lipo y esas cosas,
hay que planearlas bien, bien, porque hay muchísimas secuelas. Yo tengo una oleada de pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos. Entonces, mientras más joven sea el paciente, tiene mejor pronóstico. Normalmente el paciente adulto que se somete a procedimientos estéticos, no es que les va mal, pero sí tiene más probabilidades de complicarse, y uno de ellos es dolor. Yo he visto muchos pacientes con síndromes regionales complejos. Se siguen haciendo, está bien, solo hay que planificar bien esos pacientes porque la grasa tiende a infectarse, ¿verdad? Las fascias, lo que cubren los músculos, siempre tengan en cuenta que no estén tensas, si no hay que liberarlas. Bueno, esto es desligamiento óseo del hueso, hay que limpiarlo, sí, a veces el hueso está contaminado y al hueso literalmente lo crucificamos, le hacemos perforaciones con una broca, varios hoyos al hueso para que el hueso sangre y traiga vitalidad. Dice, estabilización inicial de la fractura, se establece una fractura así como inmovilizándola, desde una simple férula de urgencias o con un fijador externo, ¿verdad? Eso no les va a cometer a ustedes. Así llegan los pacientes con lesiones abrasivas, exposición miotendinosa, sangrado. Hay que cerrar las zonas que no estén tensas, pero eso que no están. Entonces, por ejemplo, si se presenta una fractura de tibia, ¿qué es lo que más interesa? ¿La fractura o los tejidos blandos? Los tejidos blandos, porque si no sanan los tejidos blandos, pues la fractura tampoco, y son sangrados. Normalmente les tomamos importancia al hueso, así que hueso, que se vea bonito, y los tejidos blandos no. Entonces, una fractura expuesta como esa, le pones un fijador externo, haces un aseo, 2 aseos, 3 aseos, y ya cuando está, digamos, un lecho sangrante, granulando, buena circulación, está viable, ya lo puedes injertar. Tú lo puedes injertar o lo injerta el cirujano plástico, y ya después y el hueso, ya si los tejidos blandos van sanando, pues el hueso también. Objetivo de la aplicación externa: fracturas expuestas, de primera intención no hay que poner clavos, ¿ok? Clavos, casi es fijador externo, minimizar daños. Tratamiento objetivo de una fractura temporal, bueno, pues son los fijadores. ¿Cuánto tiempo puedes dejar el fijador externo? Pues hasta un año, ¿verdad? O más tiempo, pero lo ideal es que el fijador externo que tú pongas, ya sea en urgencias o en quirófano, te permita manejar los tejidos blandos, y ya después el mismo paciente te va a decir cuándo le vas a corregir lo de la fractura, ¿verdad? La consolidación tiende a ser más lenta. Recuerden que hay hasta 9 meses para las noches, hasta 9 meses para consolidar esa fractura. 9 meses, si no consolidó, cambien de cirujano o cambien de tratamiento, ¿verdad? Ahora, hay un dilema aquí, quizás vean uno de los artículos. Por ejemplo, los ingleses les encanta poner clavos intermedulares aún con fracturas expuestas. Entonces, una fractura expuesta, hacen el aseo y ya le hacen la osteosíntesis, ¿verdad? Pero han tenido un montón de complicaciones, infecciones, secuestros, osteomelitis, rechazo de implantes. La escuela americana es un poquito más conservadora. Tienes una fractura expuesta, lo lavas 2 o 3 veces y lo mantienes con fijador externo. Ya cuando el paciente no se esté infecto, ya puedes hacer osteosíntesis, ¿verdad? ¿Cómo? Un secuestro es cuando hay un proceso infeccioso, como si fuera un quiste en el hueso, pero es infección. Eso le llaman secuestro. Tumoritis es infección, ¿verdad? Otro asunto es que, por ejemplo, los pacientes con fracturas expuestas, se asocia que las placas tienden a fatigarse más. Fatigarse es que se rompió por la infección, porque hay más tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y fractúrense cualquier hueso menos el fémur. La gelatina no tiene tanta cobertura, pero el fémur deja muchas complicaciones. Así que, bueno, de las técnicas, eso no es para ustedes. Si hay que abrirle, lipo. Esas son todas las técnicas para reducir una fractura estándar. Tú le haces una herida grandota. Mipo, solo haces unas heridas pequeñitas y desplazas. El asunto de las mipo es que por no querer hacer heridas grandes maltratas mucho los tejidos.
para pasar una placa. Las mínimas invasivas son placas que tienen la misma forma del hueso, y las puedes hacer con neuronavegación, escaneas la pierna sana y el equipo está diciendo cómo, ¿verdad? Y hay placas, bueno, vamos a ver después los implantes. Ahorita nada más, esta de presentación es rápida solo para que tengan la idea de qué hacer una fractura expuesta. Dice, tratamiento inicial de la herida, dijimos que hay primera, segunda, tercera intención, pero es lo más importante en las fracturas expuestas. ¿Cómo vas a manejar la herida? Dice, aproximación sin tensión de la piel, puedes hacer un aseo y solamente dar puntos de afrontamiento y ya después seguir haciendo, ¿verdad? Relleno con bolitas con antibióticos, el famoso metacrilato con algún antibiótico, el famoso VAC y las famosas curas biológicas. Bueno, relleno con bolitas de antibiótico. Entonces el paciente se fracturó, lo metiste a cero, le pusiste un fijador externo, le das 2, 3, 4, 5 antibióticos y luego manejas la herida. Lámpara de calor, microdacin, fitoestimulina, duodent, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para la piel? Células madre, plasma con plaquetas, ozono, coloterapia, ¿verdad? Entonces, recuerden que todo lo que le echen a las heridas irrita, así que sean muy prudentes por eso. Entonces, una opción para manejo de heridas es el paciente se infectó, lo vas a meter a aseo en 3 o 5 días, puedes manejar bolitas de antibiótico. Normalmente esas son prefabricadas. Al momento que tú las abres, se calientan, queman hasta 100 grados centígrados. Puede estar prefabricadas o mezclar el cemento con el antibiótico, hacerlas manual y colocarlas ahí. El calor pues mata las bacterias, solo hay que colocarlas en una zona que no esté vascularizada, porque puedes tronar una arteria. Y las pedras con antibiótico van a estar liberando el antibiótico, solamente hay que cubrirlas con una película especial y esa es una forma aparte de los antibióticos intravenosos, ¿verdad? Entonces cuando escuchen bolitas de polimetil metacrilato PMMA, ¿verdad? El polimetil metacrilato es el cemento porque pega las prótesis, ¿verdad? Es solo que la mezcla con un antibiótico, eso les va a tocar los que no tienen HU, dicen a los familiares, vaya a comprar en la farmacia de La Paz PMMA, 2 cajas y aplicárselo entre 4 y 6 de la tarde, ¿verdad? Cuando apliquen esto, a los que les toque, hay que avisarle al médico tratante o a las enfermeras, porque a veces los pacientes reaccionan, hipotensa, o fibrila o algo raro, ¿no? Entonces, no les vaya a pasar. Esa es una opción, ¿verdad? No lo usen con sus perros, por favor. Un alumno ahí que tenía unos perros, hizo una liga y le puso unas bolitas de esas. ¿No? Bueno, otra opción para manejo de heridas es el sistema VAC, ¿verdad? El sistema VAC va conectado a un aparato que succiona, ¿verdad? Y trae una esponja de plata y una película. Hay que hacerle un vacío y lo conectas. Ojo, todos los sistemas VAC deben ser intermitentes. Intermitentes que funcione 5 minutos, que descanse 1, que funcione 10 minutos, que descanse 3. No lo dejen continuo, ¿verdad? Porque a veces el sistema va a estar chupando, esa proceso infeccioso y a veces sangra mucho los pacientes o les duele. Entonces, siempre el sistema debe ser intermitente. ¿Eso cómo se pone? Se hace el aseo en quirófano y colocas esas esponjas y después le pones un adherente transparente y después lo conectas a la succión. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un sistema VAC? La red es por consumo. Por ejemplo, la goma que trae una recobertura de plata vale como 6,000 pesos más o menos. 6,000 más el IVA. Como poner un sistema VAC para una herida en cadera te cuesta como 8,000 pesos. Y hay que cambiarlo entre 3 y 5 días. ¿Lo dejas cuánto tiempo? 2 semanas. Pues suena caro, pero la verdad que sí vale la pena. Vale muchísimo la pena. De esto al VAC, yo prefiero el VAC. Es más limpio,
y no traumatizar, ¿verdad? Ahora, las curas biológicas existen, sí, ¿cuáles son? ¿Cómo? Hay un sintético de piel, ¿verdad? Que trae queratinocitos, ustedes han escuchado el trasplante fecal, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el trasplante fecal? No, no es para eso, pero es el trasplante fecal. ¿Sí lo han escuchado o no? Bueno, algunos tenemos una flora muy sensible, que la flora se hace en los primeros 12 años, ¿verdad? No se hace ya después que comiendo repollo fermentado y esas cosas, ¿verdad? Funciona así, el estrés y todas esas cosas. Pero tu flora se formó los primeros 12 años de vida. Si comiste bien, vas a tener un intestino de perros que comen en la calle por esas semanas. Si comiste mal, va a ser que colitis, que dolor, distensión, que todo te cae mal, que no puedes cenar de noche, y todas esas cosas. Se andan muy estresado, ahí, todos los colitis posibles. Entonces, lo que no formaste antes de los 12 años, después te puedes controlar, sí, pero ya es más difícil. Entonces, en algunos pacientes le hacían trasplantes fecales, de pacientes de eso, ¿no? Supuestamente. El asunto es son las infecciones, aparte que no están. Pero sí, sobre todo en Italia, hay una clínica, hay muchos famosos que se han hecho trasplantes fecales, ¿no? Así que les dejo y en trauma iba algo parecido que se ha experimentado. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, nosotros usamos mucho el injerto óseo, ¿verdad? Cuando si alguien de 15 accidente tiene una pérdida de 15 centímetros, pues no vas a tener a cortar la pierna, nos vemos obligados a poner injerto. A veces se ponen injertos de pacientes muy jóvenes que tienen una calidad de vida muy buena, entonces el injerto que se integra al hueso es muy bueno y pues remodela las lesiones. En algunos países, pacientes con múltiples fracturas, el hueso enfermo lo injertan, le ponen hueso cadavérico, o sea, aquí viene de otra especie, pero en realidad ya casi eso no se usa. Normalmente agarras hueso de un paciente joven, o sea, que murió, que es un banco de hueso, y lo injertas. Entonces, en ocasiones el hueso injertado, como es un hueso sano, pues se integra y ayuda a que sane ese hueso. Tratamiento en un segundo tiempo, haces un aseo, le pones antibióticos, un sistema VAR, o lo injertas cuando volver a hacer a este paciente de en un lapso de 2 días a 5 días. Tú vas viendo cómo se va comportando este paciente. Repetir los antibióticos, bueno, normalmente a mí me gusta tomar el cultivo en cada aseo, ¿verdad? Cubrimiento de los tejidos blandos, la verdad que a mí casi no me gusta ponerle nada. Yo tengo pacientes que si no están sangrando, los dejo descubiertos, porque a veces los mismos compresas. Dice opciones: cierre primario y secundario, injerto de piel, colegas. Recuerden que lo de la piel lo dejan como última instancia. Ahora, reconstrucción del hueso, ¿cuándo lo vas a estabilizar? Pregunta examen: cuando ya haya nula evidencia de infección. Si tú tienes paciente con fiebre, paciente con exudado amarillento, leucos elevados, con un cultivo positivo, pues no le hagas un osteocit, déjalo con fijador externo, no le metas nada, placa, clavo, nada, porque se te va a infectar, ¿verdad? Y todo con consentimiento informado. Estas fracturas evolucionan terriblemente. Por ejemplo, es una fractura segmentaria con pérdida ósea de tibia y se puso un fijador externo y al paciente le hicieron un injerto. Miren cómo eso ya tuvo colgajos rotados y eso al inicio se ve grotesco, pero esto es a un año después. O sea, estos pacientes a veces hay que hacerle recambio de fijador, deja muchas secuelas, sale muy costoso mantenerlo. Y recuerden siempre la rehabilitación desde que están en el hospital. No esperen que el paciente salga y vaya a terapia a los 3 meses. Lo puedes rehabilitar al otro día de la cirugía, en la hospitalización. Pues tú puedes colocar interconsulta con rehabilitación, el rehabilitador va a piso,
o sea, en lo que se pueda, ¿no? Porque algunos pacientes no cooperan, pero la rehabilitación siempre es la prioridad, lesión, paciente y la familia. Algo que van a tener ustedes es educar a los pacientes, porque eso es interesante. Bueno, antes de que empiece el otro papelito, ahora, ustedes, cuando veamos la área de simulación, van a tener un instrumento de evaluación, la materia, bla, 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 y van a tener un escenario, ¿verdad? Este escenario, paciente con una fractura de espalda cerrada. Entonces, ustedes, por ejemplo, llega un paciente con una fractura ya sea abierta o cerrada, pues de primera instancia no, ya ven algo que está mal, ya van a dar el jalón, no, hay que evaluar, ¿verdad? Si el paciente está estable, con poco dolor, así tenga una deformidad severa, pues no le haga nada, haga su radiografía, lo que sea. El paciente se está luxado o algo que te obliga a hacerlo, sí, pero de instancia no quieren hacer una reducción porque pueden dañar más de lo que ayudar, dicen. Siempre colóquense, ¿cómo le dicen? Equipo de protección personal, guantes, gafas, doble cubreboca. Los guantes de trauma son diferentes, traen como 5 veces más de grosor que el guante que utilizamos. No cubrir con compresas húmedas, solo cubrir con compresas húmedas, mantener hidratada la herida, el hueso está muy bien, ¿no? Eviten ponerle mertiolate, cloro, jabón quirúrgico, oxigenada. ¿Qué más les ponen? ¿Cómo? No le pongan nada de eso porque irrita. Solo si van a cubrir una herida, si la cubren con una compresa húmeda, está muy bien. Doble antibiótico y reponer volumen, hidraten al paciente con una fractura y aunque sea antibiótico, se pregunten alergias, si correcto, aunque sea un antibiótico empírico ya están haciendo bastante con impregnar. Hay pacientes que llevan 4, 5, 6 horas y ya están en urgencias o los trasladan y a nadie se le ocurrió poner un antibiótico. A todo el mundo se preocupó por la fractura y ni checaron pulsos y ya me llegó un paciente que tenía como 7, 8 horas de un accidente de la pierna y no le pusieron antibiótico y ya prácticamente no tenía llenado capilar, ¿verdad? Entonces lo único que hicimos fue reducirlo, ponerle un filador externo y lo mandamos con el angiólogo a Monterrey y no, la verdad que terminó en la amputación. Después de la amputación fue infratuberositaria, se infectó y ya fue supraespondible, ¿verdad? Entonces, sí es complejo. Doble antibiótico, hagan prequirúrgicos, ¿verdad? Si menos de 40 años, los básicos, más de 40, aparte teletros y electrocardiograma. Pidan radiografía, siempre pidan sangre con este paciente, su consentimiento informado y clasifiquen la fractura. Entonces, les estoy dando esto porque creo que va a haber un taller y les van a, pues para reducción, para nosotros respuesta, lo que sea, les van a calificar eso, ¿verdad? Entonces, ahora están construyendo, creo que va a ser, no les va a tocar el centro de simulación, pero la idea es que la medicina sea un poquito más práctica, tengan un hospital de mentiritas, ya cuando roten, pues por lo menos ya tengan, es como todo, cuando tú vas a jugar, si practicas en la semana, ya cuando juegas, el cuerpo no lo agarra, no jugaste toda la semana y solo quieres jugar el fin de semana, te lesionas más y pues no juegas tan bien. No es aplicable para todo, pero es algo parecido a la medicina. Si tú, por ejemplo, practicaste aunque sea de mentira, pues ya cuando sea un escenario real vas a estar un poquito más trucha, ¿no? Bueno, dicen. Masculino de 22 años, viajaba en una motocicleta, borracho, local presente accidente el día 2 de enero de 2023 a las 11 a.m. con choque frontal, un poste de luz a 170 kilómetros por hora. Todo lo que es un terremoto el mismo día a las 11 a.m. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Con dolor, deformidad y sangrado. ¿Sí supió la noticia de la muchacha que murió? Claro. La que domingo. La hicieron aquí como a 2 semanas. Sí, yo estaba viendo una paciente con una fractura de húmero que ya le iba a operar. Cuando vio todo eso, dijo: ¿sabes qué, doctor? Pero me imagina hoy, esto está muy feo. Y ya, llegó.
No sé, la verdad que no he leído el periodicazo, pero sí traía por lo menos 1, 2, 3, 4 orificios de entrada. Y ya traía el pulmón atascado de sangre. Primero el doctor Vilor salió de ahí, llegué nada más por traerlo de trauma y no. Ya le puse una sonda pleural, era O negativo. Pasaron los paquetes y cuando pusieron la sonda pleural salía material fecal del pleuro, del tórax, o sea, perforó todo. Entonces, prácticamente cuando llegó ese paciente llegó sin signos vitales, le dio como 35 minutos de maniobras y no salió. Entonces, es, como ejemplo, esos casos, yo tengo un balazo acá también, esos casos, pues, o sea, son irrescatables, o sea, no, le hacen la lucha, pero no, o sea, algo muy grave, no va a salir estos pacientes. Ahora, este paciente tiene TA, 170, de pronto bla bla, y ya describe herida en tercio medio de la pierna izquierda, puntiforme, poco sangrado, huella no capilar, lleva 10 de 10, trae mucho olor, el laboratorio presenta hemoglobina de 13, y tipo, este paciente está grave. Sí. ¿Qué orden se debe seguir en la atención de este paciente en el área de urgencias? Dicloxacina. ¿Cómo? Entonces, cuando llega este paciente, pues ya, pues recuerden que esto es de mentirita, ¿no? Que lo van a hacer en simulación. Pero tienen que pensar en todo esto, ¿no? En general, obviamente hasta nosotros nos escapan cosas. O sea, yo una vez ante un paciente lo operé y me preguntaron el nombre y ni sabía, imagínense. Pasé una vergüenza. O sea, hay detalles, se te van, pero bueno, ahí. Entonces este paciente está grave. Diciendo de 70, hemoglobina de 13. Pues fue aparatoso, llegó temprano, digamos. Antibióticos, ¿qué antibióticos le darían? Por los más baratos, ¿verdad? Cicloxamida. Paciente de 22 años, creemos que tiene una función renal bien, o sea, compensa. Quirúrgicos, entonces tú vas a poner las indicaciones, pero cuando hagan la simulación con una enfermedad, doctor, ¿qué sigue? Dicloxacilina, dosis, tal, horario, tal, ¿qué más? Solución, ¿qué más? Prequirúrgicos, ¿qué más? Interconsulta, cirugía por de la panza, ¿qué más? Radiografía del pie, ¿qué más? O sea, las enfermeras no van a traer el pliego, ¿qué? Entonces, recuerden que todo, a los que les gusta urgencias, pues les gusta la adrenalina, pues a los pacientes les encanta atenderlo, ¿no? Entonces, este paciente no está grave, incluso el que está en prequirúrgico, los básicos, siempre hay grupo de RH. Si usted no lo pide, la enfermera no lo va a pedir, pues lo va a regañar. ¿Qué radiografías? Es una, ¿dónde tiene la deformidad? En el pie, hay un papelito, en el pie, transfundir sangre, ¿sí o no? Ya dame el papelito, es de 8, siempre hasta las 8 de 10. Entonces, no hay que pasarle sangre. Consentimiento informado, sí, hay que clasificar, pues, ¿qué dice la descripción? Dice, pierna izquierda con herida puntiforme, poco sangrado, fue llenado capilar, entonces, antibióticos convencionales, y pues es una angustia tipo C, y toman la radiografía y pues se ve eso, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle fijadores externos, meterlos a aseos, a terapias. Pues no, el paciente normalmente se puede operar ese mismo día o incluso al otro día, porque es una herida pequeñita, lo puedes manejar bien, y lo ideal es que se opere ese mismo día, pero digamos no es tan grave y el pronóstico es bueno. Ahora tenemos otro caso, femenina de 68 años, mientras se encontraba en un gallinero, paciente caída a su propia altura, se necesitó el 24 de octubre, literalmente este 24 de diciembre de 2022. Esto pasó a las 8 de la mañana y la ambulancia la trajo a la Carlota a las 8:45 p.m. Ya que no tenía familiares cercanos con dolor, deformidad y sangrado. TA 90-40, Rosa Caraca 130, 38 de temperatura.
Entonces herida en cara medial del tobillo izquierdo, 13 centímetros, mucho sangrado, no capilar 8 segundos. Entonces este paciente está grave. ¿Claro? El laboratorio está en hemoglobina de 6 y es O negativo. Entonces, el orden de las preguntas cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué antibiótico utilizarías? Pues el más invasivo, ¿verdad? Es dicloxamica, clinda o metronidazol. Prequirúrgicos, pues todos, a comparación de 2 años. Radiografías, aparte del tobillo, el tórax, transfundir sangre, sí. Procedimiento sí, pues es la peor, ¿verdad? Es una tipo C, porque es mayor de centímetros y no tiene retraso en el llano capilar, etcétera, ¿verdad? Esta paciente llegó así. Así llegó. Este es el maleno medial expuesto. Bueno, mañana vamos a abrir el EVA, el EN, para empezar a ver fracturas y más fracturas y aplicar los principios biomecánicos. Dame voy, si tienen dudas, pregúntenle al lado.